Y sí me es muy importante a mí como madre defender esto. Claro. Porque a mí me preocupa los movimientos que hay, lo que se viene y lo que mi hijo pueda estar expuesto a ver o a vivir a una edad que no le corresponde. Me da mucha ternura gente, sobre todo señores que llegan con cero habilidades afectivas, pero con la intención, ¿no? De decir, quieren aprender. Quiero aprender a entender la emotividad de mi esposa. Ahorita está muy común abrir nuestra vida en las redes. ¿Y qué pasa? Que el niño, de repente, él va viviendo y su vida está en redes y de repente llegan un ejemplo, ¿no? Tú eres adoptado, tú eres no sé qué, que tu papá hizo esto. El niño va a recibir la información de otras personas y de una forma totalmente inadecuada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de tu podcast Dímelo Bonito, y el día de hoy les tenemos un tema súper importante. Vamos a hablar de Padres Fuertes, Hijos Felices, que es una conferencia que tiene la especialista que nos acompaña el día de hoy, en la cual nos comparte la importancia del rol del padre de familia en el niño. Y para esto vamos a abordar temas de papás que están presentes o bien cómo trabajar esta figura cuando hay una mamá que es mamá soltera, un papá que vive lejos de casa, cuando un papá ya falleció, cómo trabajamos esta figura tan importante de la paternidad. Y para eso tengo a la experta en el tema, María Emilia Naranjo, coach familiar. Bienvenida, Mili. Gracias por estar aquí. Gracias, Isa, por invitarme. La verdad que muy contenta de acompañarte y me parece muy importante todo lo que dices. Muchas gracias, Mili. Pues vamos a hablar de eso. Sí. Además, pues muchos saben que es mi prima y hemos hecho trabajo en conjunto, entonces pues eso lo hace más especial. Sí. Que estés aquí con nosotros. Platícanos un poquito de ti, Mili, de tu formación, de lo que haces, cuéntanos. Sí, pues mira, dijiste hace rato, coach familiar, y bueno, así me presentaba. El coaching últimamente no tiene tan buena prensa, ¿no? Pero bueno, yo sí estudié coaching cognitivo y hice una especialidad en coaching. Pero bueno, primero soy comunicóloga, entonces todo este tema de las cámaras y los podcasts y todo me gusta, ya tengo práctica. Tengo un programa de radio y pues me encanta hablar. Siempre he tenido como esta vocación de comunicar ideas. Desde siempre supe, bueno, no desde siempre, pero ya desde que te planteas qué vas a hacer en la vida, supe que me quería dedicar a comunicar y bueno, pues ahora lo estoy haciendo y me encanta. Y luego estudié una maestría en Ciencias de la Familia. Entonces es familióloga, ¿no? Y empiezo a tener contacto con temas de psicología, de filosofía, de antropología, y me empieza a apasionar este tema del ser humano, de la actualidad y de las preguntas como más profundas. Y me empiezan a pedir, empiezo a dar talleres para papás, sobre todo para mamás, siempre ha sido como más mi público, las mamás. Los papás últimamente traen como que mucho interés, fíjate. Sí. Y entonces me pedían terapia. Y yo es que no soy terapeuta, ¿no? Todavía no, yo no puedo dar terapia porque solo estudié Ciencias de la Familia, que es un tipo de acompañamiento, pero como consejería, pero no terapia como tal. Entonces estaba dando clases en la UBAC, unas clases muy padres de introducción a la filosofía del ser humano, y pues eran temas en los que yo ayudaba a los chicos a plantearse preguntas existenciales, ¿no? Desde qué es el amor, para qué estamos aquí en el mundo, existe un llamado, una vocación real, y toda esta búsqueda que traen los jóvenes, ¿no? Es un trabajo que me encanta. Estando ahí en la UBAC, me ofrecen la posibilidad de estudiar la maestría en psicoterapia familiar sistémica. Yo ya había tenido contacto con la terapia sistémica en la maestría en Ciencias de la Familia. Recuerdo un maestro que nos dio esta materia y me fascinó. O sea, la terapia sistémica, ya ves que hay un montón de tipos de terapia, que psicoanalítica, que humanista, que la logoterapia. Bueno, pues yo soy psicoterapeuta sistémica. Estoy en proceso de titularme.
Estoy supervisando casos, haciendo un caso de análisis para un artículo especializado para ya titularme, pero ya ahorita estoy dando terapia, entonces ya soy psicoterapeuta. Muy bien, prima, felicidades. Sí, graduada, todavía no titulada, Sí. pero ya estamos en ese proceso. Entonces ahorita pues ya estoy dando terapia en consultorio para quien se le ofrezca, con todo gusto. Y sigo con lo mismo, talleres, cursos, Tienes muchas pláticas, conferencias que... Sí. Pues poco a poco vamos a ir desmenuzando y Exacto. ver si próximamente nos vuelves a acompañar con más temas, ¿no? Sí, con todo gusto, prima. Sí. Pues platícanos, esta conferencia sé que ha tenido mucho éxito aquí. Muchas mamás se han acercado, han conectado contigo al finalizar la conferencia porque abarcas este rol tan importante de la paternidad. Cuéntanos. Sí, a ver, se me vienen a la mente muchas cosas, sobre todo lo que vivimos actualmente. Se acercan mamás y se acercan papás, ¿no? Las mamás que me dicen, gracias por visibilizar estos temas, y un poco como con remordimiento, porque en la conferencia le digo a las mujeres, dejen de resolverle todo a los hombres, ¿no? Y en una parte de la conferencia hablo de que traemos las mujeres mucha energía masculina, ¿no? De resolver, de analizar, de competir. Y esto es más propiamente masculino. No es que no esté bien que las mujeres no lo hagamos, porque también el mundo no lo exige, pero hay una naturaleza más masculina y una naturaleza más femenina, ¿no? Donde uno se siente más cómodo con su ser mujer y su ser varón, ¿no? Y las mujeres a veces en este mundo, que es muy exigente con las mujeres, porque las mamás siempre tienen que estar, tú lo vas a saber bien, fit, pero con salud mental, pero con salud física, pero con salud espiritual, sin canas, hidratadas, con ejercicio, con niños, con carrera, con negocios. Entonces la mujer se ve demasiado cargada en la actualidad. Sí. ¿No? Ser buena madre, ser buena madre, la crianza respetuosa, estar de buen humor, cocinar perfecto, no llegar tarde, a ningún lado, Thermomix, fitness, ejercicio, gym, todo, ¿no? O sea, como que es muy exigente con la mujer en general, y se nos ha vendido esta idea de que podemos estar omnipresentes, ¿no? En la vida de los hijos y en la vida de los maridos, ¿no? Hablando de familias nucleares, estructuradas, ya luego tocamos el tema de las familias, como tú mencionas, que no tienen una figura paterna, pero yo le digo a las mujeres, dejen que ellos hagan su parte, aunque la hagan mal. Porque desde la perspectiva de muchas mamás es, lo que yo hago en 4 o 5 minutos, ellos se tardan media hora o lo hacen mal. Que lo hagan no los hijos, sino los papás, el esposo, el papá. Que el papá se involucre, ¿no? O sea, si le va a dar de desayunar pan Bimbo y tú nunca le das pan Bimbo porque sabes que se le pega en el intestino, pues por un día no pasa nada. O que lo que va a hacer, le va a mandar el lunch que tú no le mandas, que nunca le mandas, pero se lo va a mandar el papá, que lo deje ser, ¿no? Que la peines, aunque sea niña, y le va a dejar 3 gallos. Que le deje los 3 gallos, chueco. pero que participe. Y que se le reconozca también al varón ese papel irreemplazable. Porque también, te digo, los papás se me acercan diciendo, qué bueno que hablas de que nos cuesta trabajo porque no somos tan intuitivos, somos más prácticos y no hacemos todo tan perfecto como las mujeres. Y más relajados, ¿no? Más relajados. Las mujeres somos más aprensivas. Somos más aprensivas en general, exacto. Hay entre esto de la caballerosidad, como también permitir que a mamá le abran la puerta, que a mamá le ayuden a cargarla, porque la mamá sale con la pañalera y con la lonchera y con el hijo y así, y el papá así sin nada, ¿no? Justo, pero ¿por qué? Porque les hemos vendido esta idea de yo puedo sola, yo puedo con todo, y ni podemos solas ni podemos con todo, y hay que dejarnos ayudar. Las mujeres que cuentan con una pareja, pues enhorabuena, qué padre. Las mujeres que no, pues dejarse ayudar por otros hombres y por otras mujeres también, ¿no? Pero no quitarnos esta idea de debo poder con todo y debo poder siempre y estar siempre bien, ¿no? Y los hombres se me acercan en plan, gracias porque expresas lo que siento, pero no lo sé decir, ¿no? Entonces, bueno, esta charla la empiezo platicando con la historia de una niña que leí en un libro que no recuerdo cuál es, que le cuenta a su mamá que abusaron de ella, ¿no? Una niña de 8 años que le cuenta a su mamá que vivió un abuso en el colegio por parte de un maestro.
La mamá le cree, pero no tiene el valor para decirle al papá, porque pues machista, con un pensamiento muy retrógrada. Y la mamá va y habla con la psicóloga de la escuela y bueno, intentan ahí entre las tres ayudar a la niña a procesar esta información. Y llega el momento de decirle al papá y el papá le dice, son juegos normales, no la hagas de tos por una tontería como esa, ¿no? Seguramente tú provocaste, ¿no? Una niña de 8 años o algo así. Y entonces se explica en esta anécdota cómo lo que le pudo haber llevado, lo que le llevó a esta niña años de terapia para sanar, si papá hubiera sido presente a nivel emocional, esto hubiera sido totalmente distinto. ¿Quién sabe si a terapia hubiera tenido que ir? Quizás sí, pero qué diferente hubiera sido si la respuesta del papá hubiera sido de contención, sí, de acercamiento a la niña, de defenderla, ¿no? De ir y hablar con el abusador y ponerle un límite y pues cosas que deben hacer los padres, ¿no? Claro. Fortalecer la autoridad de la madre, la contención de la madre y contener a la hija en esta situación, ¿no? Entonces empiezo a explicar cómo vivimos una sociedad en la que el rol del papá está muy desdibujado, desde otra perspectiva también como muy condenado, muy ausente también hay que decirlo, ¿no? Hay mucho padre ausente. Entonces, hay un libro muy, muy bueno del que platico en esta plática, en esta charla, de Ana Mar Orihuela, no sé si lo has leído, prima, que se llama Hambre de hombre. No, pero suena muy interesante. Sí. Seguro muchos de los que de tu audiencia lo conocen. Es un libro muy popular. Y bueno, Ana Mar a mí es una psicoterapeuta que me gusta mucho. En algunas cosas no comparto, pero como en todo, ya sabes, ¿no? Unas cosas me gustan mucho de ella. Y a mí sus libros me han gustado bastante. Leí de Hambre de hombre y otro de las heridas de la infancia, muy interesante. Pero en Hambre de hombre, Ana Mar explica, sobre todo se enfoca en mujeres que han crecido con hambre de hombre, de papá. Y no se refiere solamente a los padres ausentes físicamente, sino a los padres ausentes emocionalmente. Dices algo muy importante. Está muy fuerte la historia que cuentas de la niña. Sí. Y cómo invalida algo que es muy grave. Muy grave. Sin embargo, hay la otra parte de papás que invalidan cosas desde muy chiquitas, ¿no? O sea, cosas me refiero a chiquitas. Ay, no exageres, no pasó nada, solo se rió de ti, solo te dijo gorda, solo te dijo... O sea, no necesita a lo mejor ser algo tan fuerte como un abuso sexual o que invaliden, sino incluso una voz, una opinión. Claro, claro. Sí, es ausencia emocional, ¿no? Sí, eso que tú dices es muy importante, desde la invalidación hasta la no presencia, ¿no? Porque claro que a nuestros papás, a la generación de nuestros papás, no les enseñaron a conectar emocionalmente. Claro. Entonces son papás que a lo mejor quieren estar ahí, pero no saben cómo, ¿no? Entonces también es un llamado a los papás a, papá, agáchate con tu hijo, con tu hija, míralo a los ojos, intenta entender, intenta validar sus emociones. Pero tú sabes que para que un papá llegue a hacer esto, pues primero tiene que sanar su propia historia, ¿no? Claro. Porque es muy difícil dar lo que no hemos recibido. Y trabajar él. Y trabajar, ¿no? Entonces, y es lo que tú ves en terapia. Sí, por supuesto, ¿no? Me da mucha ternura gente, sobre todo señores que llegan con cero habilidades afectivas, pero con la intención, ¿no? De decir, sí, quieren aprender. Quiero aprender a entender la emotividad de mi esposa, quiero entender la emotividad de mis hijos y quiero ser un papá cercano emocionalmente, ¿no? Claro. Porque un padre ausente no solamente es un padre que no está, ¿no? Que eso es terrible y es una tragedia, pero también el papá que no está, ¿no? Y bueno, hay muchísimas formas en las que se ve esto en la actualidad. Una de ellas, pues, es esta tentación que tienen los varones. Ya ves que hay males del género, el mal del género que le llaman, ¿no? Que las mujeres somos más obsesivas, que los hombres son más prácticos, que... yo observo mucho en los varones como esta tentación a escapar o a huir un poco de la realidad. Entonces, hay a veces que los padres evaden la realidad y ahorita hay muchas formas de evadirla. Una de ellas, muy común en los hombres, es el trabajo. El workaholic, ¿no? Famoso. Detrás de un trabajo obsesivo-compulsivo hay una incapacidad de estar en la casa.
Claro. ¿no? De estar con mis propios sentimientos, con mis propios pensamientos, con lo que la pareja me comunica, porque la pareja siempre es un espejo Claro. De lo que yo no he trabajado, y todavía más si hay niños, ¿no? Los niños, tú tienes un hijo, también son espejos. Claro. Entonces hay papás que no se han trabajado, que no saben lidiar con toda esta cuestión emocional y entonces huyen. También había escuchado alguna ocasión que eso es también cuando los papás desde muy chicos los mandan a vivir fuera, a estudiar o a hacer su vida fuera, porque es también esta incapacidad de llevar una maternidad, paternidad o afrontar esto que dices que es tu espejo, que es tu familia, ¿no? O sea, no puedes hacerlo en el trabajo, entonces alejo al hijo. Sí, tiene que ver con nuestra sociedad tan centrada en el hacer y en el tener, ¿no? Claro. Perseguimos el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, el hacer y el tener. Yo no estoy en contra de que busquemos mejorar nuestras posibilidades de vida, pero que no sea la prioridad. O sea, la prioridad es la conexión. Yo por eso creé mi emprendimiento que se llama Coaching Familiar, en el que el objetivo es la conexión con los vínculos, profundizar tus vínculos. Yo siempre digo, los vínculos te fortalecen. Sí, qué bonito. Nosotros en Fine vemos mucho también que hay que trabajar esta parte familiar. De repente llega un papá a una valoración que ya no vuelves a ver, incluso a mamás, porque los lleva a veces el chofer, la tía, la prima, la niñera, la abuelita, porque pues sí, como ese es el ritmo de vida. Y hay casos que son ya más necesidades, es decir, es una mamá que es mamá soltera y que no tiene de otra. Sí. Ajá. Sí. Y hay casos que sabemos que pudiera haber esa presencia, ¿no? Que a veces el papá pues pudiera a lo mejor mover una junta de trabajo o pudiera no haberse ido a jugar fútbol para acompañar al niño a la sesión. Y realmente priorizar esos momentos de llevar el niño a la sesión, llevarlo al fútbol, llevarlo a su clase de lo que sea. Sí. ¿No? Yo coincido mucho con este pensamiento, porque si bien está bien, todos queremos mejorar nuestras posibilidades de vida, de repente ves niños con iPads, con juguetes impresionantes, con ropa de marca, muy llamativas y de marcas, pero esta necesidad de amor y de presencia no está. Que dices, no la va a suplir nada, la playera más cara del mundo, ni la terapia mejor pagada del mundo. Exacto. Porque en realidad ellos están demandando una presencia de papás. Sí, yo creo que a ti te ha de pasar muy similar cuando llegan niños contigo por la terapia que tú das, pero a mí me preguntan, ¿no? De repente, oye, un niño que muy inquieto, que muy esto, que muy lo otro. Y yo pregunto siempre, ¿los papás cómo están? ¿No? Y cuando es alguien externo a la familia, le digo, mándame a los papás. El niño está siendo el espejo de lo que está viviendo en casa, ¿no? Sí. Entonces, sí, hay que integrar a los papás. Hay que integrar a los papás a los tratamientos, tú lo sabes. Y además, muchas veces el síntoma es la expresión de lo que traen los papás, claro, que se triangula y se somatiza en el niño, claro, ¿no? Muchas veces, no todos los síntomas, pero sí, muchas veces es así. Sí. Hablando de esta importancia de la figura paterna, aquí me quedan como dos dudas muy importantes. Una es, ¿qué puede hacer una mamá o una familia que ya no cuenta con la presencia de papá? ¿Cómo se trabaja eso? Yo creo que es una pregunta muy importante y que quizás no se toma tanto en cuenta y que, bueno, como mujeres tenemos que hablar de esto, ¿no? Porque es verdad que todas quisiéramos una familia tradicional, aunque no lo admitamos, ¿no? En el fondo, la mayoría, pues sí, es un anhelo de tener un papá, una mamá, unos hijos, porque pues cada uno cumple su rol. Y los niños sí lo preguntan, claro. O sea, ¿por qué no está mi papá? ¿Por qué no vive aquí? Sobre todo cuando empiezan a tener más conciencia que ven otras familias, ¿por qué mi amigo sí tiene un papá que vive en su casa? Exacto. ¿Por qué mi compañero sí tiene un papá que vino a ver al fútbol y a mí nunca me han venido a ver? Claro que lo externan. Claro. Pero, es decir, aquí se puede suplir con otra figura de la familia, o qué es como lo recomendado en esos. Pues mira, hay un concepto, una conceptualización del psicoanálisis que explica lo que sería
el papá interno, ¿no? Que es el famoso super yo. El super yo es todo esto que te indica las reglas, la moral, el empuje hacia la vida, ¿no? Todo esto que hace el papá, yo lo comparo muchas veces con un niño que aprende a andar en bici. La mamá es la que le pone las llantitas y lo cuida y sí le echa ganas, pero nada más aquí cerquita, no te vayas tan lejos. Y el papá es el que le quita las llantas al niño y ándale. Y lo deja rasparse 10 veces. Y lo deja rasparse y no pasa nada, ¿no? Y levántese, mijo, y usted puede, y otra vez, hasta que pueda andar sin llantitas, ¿no? Eso es lo que hace el papá. Y retomando el tema del super yo, es eso, ¿no? Esa estructura conceptual que al niño le va a permitir enfrentar la vida con esa cara en alto, ¿no? Entonces, por supuesto que mamá puede hacerlo y hay mamás que lo están haciendo de manera increíble y tú eres una de ellas y felicidades por todas las ganas que le echas, prima. Sí. Y definitivamente entran figuras claves, ¿no? El padrino, el abuelo, el tío. Ahí hay que tener también mucho cuidado porque es un tema delicado, pero muchas veces estos niños de hogares sin padre pues son víctimas. Claro, están muy vulnerables. Y podemos hablarlo abiertamente, ¿no? Es un espacio seguro para las mamás. Exacto. Están vulnerables a abusos, ¿no? Exacto. Los niños. De todo tipo, ¿no? Abuso de autoridad, abuso sexual, etcétera. Pero si la mamá le tiene confianza a su propio papá, que es el abuelo del niño, o a su hermano, pues que propicie estos momentos de convivencia masculina, ¿no? Fíjate que en familia con una mamá nos decía, bueno, yo soy mamá soltera y mi hijo me ve que me pinto la uña, que me plancho el pelo, mi hijo sabe perfectamente bien para qué es un enchinador. Entonces, dice, yo le pedí a mi papá, o sea, al abuelo del niño, que te vea rasurarte, que te vea ponerte loción, que te vea el niño decía, es que voy con mi abuelo a la casa de mis abuelos, me quedo a dormir y mi abuelo me baña muy, muy fuerte. Sí, porque el niño está acostumbrado, como tú dices, a que la mamá suavecito y mira, y entonces el abuelo, vamos a bañarte, y le rascaba, y es este juego brusco, ¿no? Sí, que es muy importante para el contacto físico. De hecho, para niños hipersensibles les ayuda. Claro. O sea, también ayuda mucho esto. Claro. Sí. Se me venía con el concepto del super yo, te digo, todo lo que pudiera como invitar al niño a esta vida de disciplina, de realidad, de no estar tanto en la ilusión, de la mamá, como que decía un autor, la mamá gesta para la vida biológica y el padre gesta para la vida social. Todo esto que lo vuelva como más valiente, tanto a los niños como a las niñas, porque no estamos hablando solo de varones, pero en el tema del super yo hay un libro muy bueno que se llama Psicoterapia de Dios, de Boris Cyrulnik, y ahí explica cómo incluso la idea, aunque no existe, nosotros creemos que Dios existe, ¿no? Pero aunque no existiera, incluso la idea de un Dios puede suplir de muchas maneras el super yo. ¿Por qué? Porque la religión imprime en el ser humano un código moral, ético moral, que está bien, que está mal. Entonces va construyendo un super yo. Esto desde la parte psicológica, pero desde la parte afectiva, si un niño o una niña desarrolla una relación con un Dios, como el que nosotros creemos, que además es papá, puede sanar un vínculo que quizás no tuvo. Claro. Entonces esto es muy esperanzador porque, bueno, yo tengo pacientes que así lo han vivido, ¿no? Sí. Un papá fallecido o un papá poco ausente que vivían con esa herida de no tengo papá. Y justo hace poquito yo platicaba con una amiga y le decía, es que eso es una mentira, tú sí tienes papá. Y lloraba, ¿no? Le decía, Dios es tu papá y no te va a dejar solo, ¿no? No te va a dejar sola y va a ser providente y te va a abrir caminos. Digo, esto ya es una visión de fe, ¿no? Pero dice Boris Cyrulnik, aunque fuera una idea, un imaginario, esta idea de Dios funciona a nivel psicológico. Sí. Y así le pones el tema de la fe, pues Dios ayuda, ¿no? Y Dios actúa, ¿no? Entonces, yo creo que formarles esta relación con un Dios que es padre a los niños que no tienen un papá físico también puede ser muy sanador. Claro. Qué bonito, porque justo es lo que buscamos las mamás que vivimos esta situación, ¿no?
llega a pasar que escuchas, ¿no? Eres mamá soltera, o bueno, estás divorciada, papá no está presente, cualquiera sea el caso, ¿no? Viuda, etcétera. Tienes que regresarte a vivir con tus papás porque si no el niño se va a hacer afeminado por solo vivir con una mujer, detalles así, ¿no? Uh-huh. Y justo tú estás dando como una forma de crianza que puede ayudar a esto, ¿no? Claro. El decir tú puedes, los retos, también esta parte del super yo que comentas, que el libro lo voy a ir a comprar saliendo de aquí porque suena muy Psicoterapia de Dios. Está en Amazon, lo puedes, si lees en Kindle. Bueno, yo por practicidad ahí lo leo, pero sí. Yo recuerdo mucho que diste una conferencia y una mamá se acercó contigo porque su hijo, bueno, comenta que hay una otra inclinación sexual en el niño, ¿no? Entiendo que el rol de papá también entra o juega de una manera muy importante en la identidad de la sexualidad del niño. Sí. Y ahora, pues bueno, hay muchos temas muy controversiales que yo sí me gusta decir y reforzar, que me gusta hablar de la importancia de la familia tradicional, de la importancia de cuidar la psique del niño, porque incluso ahora en libros de la SEP ya entra esto de que vamos a hablar de los tipos de familia, dos mamás, dos papás. Temasasazo. Y fíjate, sí podemos hablar ese tema claro. En algún punto en un podcast, porque yo sí quiero darle visibilidad a esto. Una conocida mía, psicóloga recién graduada, me dice, es que tú tienes que hablarle ya a tu hijo de los tipos de familia, y le dije, no, o sea, la psique de mi niño, y si tú eres psicóloga lo debes de saber, no está preparada para eso. Y me dice, es que es una realidad, es una realidad que no le puedes ocultar. Y yo le dije así, le dije, también es una realidad que existen asesinos, y no por eso le vas a hablar a un niño de 4 años de lo que es un asesinato. Qué importante. También existe la violación, y no le vas a hablar a un niño de 4 años de lo que es una violación. Claro. Hay cosas que se tienen que empezar a abordar a cierta edad, que la psique del niño, incluso niños adoptados, se sugiere una edad en específico de cómo comunicarlo al niño. Exactamente. Ahorita está muy común abrir nuestra vida en las redes. ¿Y qué pasa? Que el niño, de repente, él va viviendo y su vida está en redes, y de repente llegan un ejemplo, ¿no? Tú eres adoptado, tú eres no sé qué, que tu papá hizo esto. El niño va a recibir la información de otras personas y de una forma totalmente inadecuada. Eso hay que cuidar mucho también, la psique del niño, y quiero decirlo porque sí es muy importante y hay que defender esto, ¿no? Sí. Y recuerdo, bueno, lo de tu conferencia, que esta mamá se acerca contigo diciendo, pude haberlo hecho diferente. Sí, es en esta conferencia de Padres Fuertes, Hijos Felices, porque obviamente comento este proceso de masculinización de los varones, que Freud ya lo ha conceptualizado mejor que yo, con todo este tema de el narcisismo primario y secundario, el papel del hombre cuando separa al bebé de la mamá en la lactancia, en todo este proceso, y después con el complejo de Edipo, que no me voy a poner a explicarlo porque son temas muy complejos, pero yo explico que el papá varón le ayuda a su hijo a transicionar, ¿no? de las faldas de mamá a la vida real, ¿no? Con la niña es más fácil que se identifique con el propio sexo, que es igual al de la mamá, y como tú dices, empieza a imitar que sí la enchinada de pestañas, que sí esto, que sí lo otro. Y con los niños, el niño varón tiene que hacer todo este trabajo de separarse de mamá e integrarse al mundo de los hombres, ¿no? Esto quizás pueda sonar un poco retrógrada, pero siempre en todas las culturas existe este ritual en el que los adolescentes hacían un algo para demostrar que ya pertenecían al mundo de los hombres. Sí, es como los 15 años de las mujeres. ¿No? Este tipo de rituales siempre han existido. Por ejemplo, el bar mitzvah de los judíos, ¿no? Se le da a leer al varón un pasaje de la escritura. Y entonces es un ritual en el que todos los hombres se dan cuenta que este hombre ya es parte del mundo de los hombres, por decirlo de alguna manera. Pensemos en tribus donde hay que salir a cazar con el papá y es la primera vez que sale a cazar. Y entonces estas cosas como de protección, de provisión, que son más de los hombres, obviamente construyen la masculinidad. Y en esta charla sí trato un poco este tema, pero sobre todo tengo una concretamente enfocada en
si la heterosexualidad se nace con ella o se hace, ¿no? Que también, como tú dices, es un tema muy controversial y no me voy a poner en plan de juzgar, ¿no? Las personas pueden tener sus preferencias sexuales y eso está respetable y cada quien, pero sí creo que es como pecado casi decir en esta sociedad que hay cosas que pueden funcionar o no funcionar en cuanto a la construcción de una identidad sexual, ¿no? Mismo Freud lo explica. En cuanto a la plasticidad sexual y habla del instinto, el instinto se puede moldear, ¿sí? Así como yo puedo condicionar a mi hijo a que le guste la comida que a mí me gusta, y así sucede, podemos condicionar la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad, que no solo es con quién tengo relaciones sexuales, sino es cómo vivo mi feminidad y cómo vivo mi masculinidad, se aprende, ¿no? Y cómo crear esta identidad entonces con el niño a través de la crianza, ¿no? Por lo que comentas. La verdad es que yo no tengo miedo de que una persona se siente incómoda por esto que estamos expresando. ¿Por qué? Porque al final del día sigue habiendo libertad de expresión. Hay libertad de expresión y sí me es muy importante a mí como madre defender esto. Claro. Porque a mí me preocupa los movimientos que hay, lo que se viene y lo que mi hijo pueda estar expuesto a ver o a vivir a una edad que no le corresponde. Yo creo que es muy deshonesto. O sea, mira, es muy, cada caso es cada caso y cada herida es cada herida y hay muchos hombres y mujeres homosexuales que sufren mucho, que no juzgamos aquí. Pero sí, yo creo que es muy deshonesto por parte de ciertas tendencias ideológicas querer condicionar y engañar a los chicos, ¿no? Claro. A las chicas y a las chicas diciéndoles, tienes que probar, atrévete a esto, atrévete a cosas distintas. Claro. Incluso el motivarlos al cambiar de sexo, eso está ahorita eso muy es un fuerte, crimen. Claro. Y ya se está presentando aquí en México, ¿no? Ya se están impulsando ese tipo de leyes. Y es grave porque le estás invitando al niño, a la niña, a dudar de su identidad, que esa sí es real, para ponerle una identidad falsa. Y es un abuso. Es un porque abuso. Tú como adulto... De autoridad, exactamente. Exacto. Tienes ya una madurez y una autoridad que puedes jugar y que también, si nos vamos a temas más profundos, entra también la hipersexualidad infantil, que es para entrar a un abuso sexual en un niño sin que lo sienta como un abuso sexual. O sea, está muy fuerte este tema. No sé si viste una declaración que hizo Irene Montero hace algunos meses, donde dijo, los niños deben ser libres de tener relaciones sexuales con quien ellos prefieran. O sea, como que ya está abriendo esa posibilidad, ¿no? Y como tú dices, es un abuso de la ideología para los niños, porque todos crecimos queriendo hacer primero una cosa y luego otra, Claro. ¿no? O sea, nunca tuvimos a los 8, 9, 10 años claridad en cuanto a lo que quiero ser, ¿no? Sí, y no solo de identidad sexual, sino hasta de qué quiero ser de grande, con quién me gusta jugar, cuáles, o sea, muchas cosas, ¿no? Sí. Sí, sí me gustaría darle más espacio a este tipo de temas de MAP, el Minor Attracted Person, movimiento tan fuerte, Sí, también cañón. de que se busca quitar la pedofilia del manual de diagnóstico, como un trastorno. Del DSM. Del DSM-5, que ya parece que está por salir el 6, porque pues cuando tú quitas eso como un trastorno mental, pues ya también se pueden hacer cosas que si digo no les quiero dar ideas, pero están muy vulnerables nuestros hijos. Sí. Y más ahorita con el exceso de pantallas y todo. A mí me encanta este tema que estamos hablando de la paternidad y me encantaría tener no solo uno más, sino muchos más episodios aquí contigo, prima. Cuenta conmigo, yo feliz de venir a hablar. Para llegar a más mamás y familias que estén preocupadas por estos temas, que quieran defenderlos, que estén preocupadas porque también llegan al consultorio, y sabes que ahora ya en un baño va a ser para niño y niñas, y cómo vamos a hacer esto, Claro. y en los libros de la SEP van a empezar a incluir estos temas. Habemos mamás muy preocupadas. Sí, porque sabes que yo creo que la gente tiene derecho a que se le diga la verdad. Y hay mucha sed de verdad. Por eso esto que pasa, ¿no? Con las pláticas que yo doy, que llega gente y ay, qué bueno que visibilizas estos temas y tal. Y más que rechazo, yo escucho como mucha inquietud, como tú, ¿no? En mamás eso estoy. y en papás y
pues sí, he tenido como mucha aceptación de, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Y yo creo que hay que tratar el tema con mucho sentido común, con mucha caridad también y desde el amor hacia, el amor hacia la verdad. Claro. Y el amor hacia también las personas que sufren, porque también hay que decirlo, hay muchas personas que son víctimas de esta ideología, sí, como claro, tú dices. Claro. Es un abuso a la confusión de identidad que viven todos los adolescentes y es aprovecharse de esa vulnerabilidad. Exacto. ¿No? Hay activistas que vivieron ese abuso y ahora quieren visibilizarlo, ¿no? Claro. Sí. Yo viví esto de niño, sí. Me condujeron a mutilar partes de mi cuerpo, ahora veo todo lo que me causó el tomar hormonas de tan chico y tal, entonces ya hay muchos activistas que lo vivieron y que están creando visión. Un lema que tenemos aquí en el podcast es: aquí ser mamá también significa ser valiente. Me encanta. Vamos a ver esos temas, los vamos a visibilizar bullying de mamás, existe y lo hemos vivido muchas mamás, bullying infantil, bullying de maestros, vamos a hablar de discriminación, muchos temas que nos da miedo porque si yo hablo de la homosexualidad va a llegar otra persona y me va a escribir y me va a poner un comentario hate. La verdad es que a mí me preocupa más el mundo que se nos viene para nuestros hijos y quedarme callada. Claro, y lo que te decía hace rato, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a la verdad, porque la verdad nos hace vivir en la libertad y el error nos hace vivir en la esclavitud. Entonces, entre más les hablemos a nuestros niños con verdad, más libres van a ser y vamos a estar bien todos, ¿no? Yo me encanta ver mamás realizadas en su vocación, papás realizados en su vocación, hijos, claro, no perfectos, porque no hay familia perfecta, pero que lo intentan, ¿no? Que le echan ganas. Y pues sí, la verdad te felicito por hablar de estos temas y no censurarlos, porque ya no podemos, ¿no? Ya llegamos al punto de... Pues así como ellos hablan, nosotros también tenemos que levantar la voz. Del sentido común, ¿no? Sí, el sentido común. Y pues eso, ¿no? Sí hay un libro también que se llama ¿Cómo prevenir a tus hijos de la homosexualidad?, que fue muy polémico y sigue siendo muy polémico, porque, bueno, aquí defiende la tesis de que pues no se nace, sino que se puede llegar a condicionar. Claro que cada caso es cada caso y sí hay condiciones desde el nacimiento que condicionan, así como hay condiciones genéticas que condicionan a la diabetes, pudiera existir, ¿no? Por eso te digo, no podemos decir todos los casos ABC, pero sí hay ciertas pautas. No, pero si bien sí hay una condición genética, que también ya está la epigenética. No genética, congénita. Yo no diría genética porque eso sí ha estado investigado y no hay como un gen homosexual. Lo que sí es que hay predisposiciones hormonales para desarrollar más o menos estrógenos, más o menos, eso sí existe, ¿no? No genéticamente, pero sí a nivel biológico. Pero de todos modos no determina una homosexualidad, ¿no? O sea, claro que el factor externo importa, ¿no? Claro. Y en esta charla que te digo que tengo, sí explico todo el factor cultural que vivimos actualmente, cómo homosexualiza tanto a los hombres como a las mujeres. No que homosexualice, bueno, puede ser que sí, pero los hace dudar de su identidad. ¿A qué me refiero? A tu cuerpo, tu realidad, lo que tú eres un ser sexuado y tu cuerpo te habla de tu identidad, ¿sí? Porque hablan mucho de identidad sexual. Tú no eres lo que se te antoja. Tu identidad no es qué se me antoja hoy o qué se me antoja mañana. Eso no define mi identidad, ¿no? Mi identidad no es ser comunicóloga. Mi identidad no es ser psicoterapeuta. Es parte de mi identidad, pero no lo define. Lo que sí define mi identidad es mi cuerpo, mi realidad, mi alma, esta parte intrínseca, unida de cuerpo y alma, ¿no? De ser creado, de alguien que quiso que yo estuviera en este mundo. Eso sí marca mi identidad. O sea, yo volteo a ver mi cuerpo y digo, entonces soy, ¿no? La realidad que yo observo me ayuda a definir
cuál es mi identidad. Y entonces se nos vende esta mentira de que tu identidad es lo que tú quieras y tu identidad está fuera de tu realidad, y eso es una mentira. Claro. Y entonces por eso hay tanta gente, como bien dices tú, de transicionando. ¿Sabes qué? Empecé a los 12, a los 13 años con este tema, a hormonarme y tal, llego a los 30 y tantos, y si me dieran la posibilidad, regresaría al punto, ¿no? En el que empecé. Muchos. Y de hecho hace poquito entrevistaron a una persona y luego lo censuraron, que trae un movimiento de gente que ahorita está queriendo de transicionar, ¿no? Hay para muchos que ya es demasiado tarde. Que de transicionar es, yo hice mi transición de cambio de género y estoy arrepentido de lo que hice y le estoy dando visión a esto. Hay puntos en los que sí es posible, ¿no? Y dejan de tomar las hormonas y toman otras hormonas para retomar su cuerpo que Dios les dio y su identidad. Y hay otros que dicen, bueno, así me quedo, como mujer trans, como hombre trans, pero hablo de esta realidad, ¿no? Incluso ya ha habido demandas para médicos que han hecho cirugías a menores de edad con firma de autorización de padres, que eso es una negligencia. Exacto. Que mutilan partes del cuerpo. Y una mutilación, como tú bien mencionas, hay casos que pueden de transicionar. ¿Por qué? Porque dejas de tomar las hormonas, etcétera. Pero una mutilación, ¿cómo recuperas una parte de tu cuerpo? Qué fuerte. Ya no. Sí. Y trae muchas más afectaciones. Hay casos ya documentados que se están viendo.